Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Nos da mucho gusto estar aquí. Recuerden que todas las pláticas están siendo grabadas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de alguna de las pláticas anteriores, con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar al padre. Y pues sin más, bienvenido, padre. Y muchísimas gracias. Igualmente, bienvenidos todas las personas, ya sea que lo vean directamente o después, ¿verdad? Y bueno, estamos ahora continuando como los retos del Espíritu después de haber celebrado la fiesta de Pentecostés, después de haber hablado sobre la experiencia del Espíritu Santo, los frutos, ¿no? Y después de ver cómo los trastornos de personalidad, o sea, el hecho de que nosotros no hayamos resuelto algo de nuestra condición psicológica, estamos imposibilitados para vivir el fruto del Espíritu. Y en esta sucesión de temas, entonces hemos visto algunos, vamos a ver ahora todavía otro, ¿no? Primero sobre el trastorno límite, limítrofe o borderline, ¿verdad? Sobre el trastorno del control de los impulsos, sobre el trastorno obsesivo compulsivo la vez pasada, ¿no? El día de hoy va a ser sobre el trastorno narcisista de la personalidad. Y como ha sido también con los temas anteriores, el tema global es retos espirituales del trastorno narcisista. Es decir, que el trastorno narcisista impide que nosotros podamos vivir, de hecho, el fruto del espíritu, y por eso es que es un reto, ¿verdad? Es un reto la superación del narcisismo. Y bueno, pues empiezo. Voy a empezar por ahí poniendo alguna diapositiva, solamente así inicial. Y bueno, después ya continuamos así verbalmente, porque quisiera iniciar precisamente por la palabra, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra narcisismo, sí? Viene de un personaje de las leyendas griegas, que luego también pasa a las leyendas latinas con diferentes modificaciones, ¿verdad? Y bueno, se trata de un personaje muy hermoso, un muchacho, vamos a decir así, ¿verdad? Muy guapo, muy bello, no sé. Lo siguen las mujeres, etcétera. Pero como todas las leyendas antiguas, pues también hablan de los dioses y que como un poquito mágico, pero sin embargo están reflejando la condición psicológica del ser humano. En ese entonces, claro que no existía la psicología como la entendemos ahora, pero sí había mucho entendimiento de cómo funciona el ser humano. Tenemos aquí del lado derecho una imagen, está Narciso, ¿verdad? Ordinariamente se dice que Narciso se ve por primera vez en el agua, su reflejo, el agua como si fuese un espejo, se admira de su belleza y se queda ahí viendo y se le pasa el tiempo y se va de boca y se ahoga, ¿verdad? O sea, su narcisismo, o en este sentido, su exagerado amor a sí mismo lo mata. Bueno, las leyendas antiguas lo dicen de muy diferente manera, pero todas más o menos van por esta línea, ¿sí? Que si alguien lo hechizó, que si le dijo que se mirara, perdón, que tenía prohibido mirarse, ¿no? Los dioses le prohibían mirarse a sí mismo, como si fuese una tentación, él mismo, para sí mismo, total, diferentes. El asunto es que él se ve en el agua y de alguna manera quiere tomarse, quiere sentirse, ¿sí? Y no puede. En algunas de las leyendas se dice que como no puede, se suicida. Como quiera que sea, digamos, muere porque quiere tomar una cosa que es un simple reflejo, ¿verdad? Y el personaje, bueno, pues es alguien que se enamora de sí mismo. Y esta es la parte más importante. Y que eso mismo hace que se muera, ¿verdad? Que es su desgracia, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, por eso pongo por aquí, Narciso fue un personaje de leyenda que al verse reflejado en el agua se enamora de sí mismo y al pretender tocarse a sí mismo muere o es castigado por los dioses o se suicida. Siempre digamos, el narcisismo termina mal, vamos a decir así. Muere porque se ahoga al pretender tomarse a sí mismo o se suicida porque no puede hacerlo y se desespera, ¿verdad?
Lo importante es la enseñanza, ¿sí? El narcisismo acaba con el propio narcisista. Entonces, en psicología suele suceder que los nombres de los trastornos eh, se toman de personajes, ¿sí? De la mitología griega, ¿no? Entonces, esta es la razón de el nombre. El nombre de narcisismo viene de Narciso. Y bueno, ya en términos psicológicos, podemos decir que la característica principal del narcisismo es el egocentrismo. Egocentrismo quiere decir que el yo, el yo, está en el centro de todo para la persona, ¿verdad? Y esto impide que la persona pueda ver el mundo, la realidad, las personas en forma objetiva, ¿verdad? Entonces, esta es una característica inicial de toda vida del ser humano. Nosotros nacemos sin la capacidad de poder mirar las cosas en sí mismas, ¿sí? Somos bebés y lo único que podemos ver son nuestras necesidades y lo que podemos hacer es llorar para que atiendan nuestras necesidades, ¿sí? El recién nacido no puede entender que haya otros seres humanos que tengan sus necesidades, que tengan sus límites, no lo puede entender. Su pequeño cerebro, todavía muy inmaduro, no tiene recursos para poder entender las cosas en sí mismas. Y esa condición permanece hasta los 4 años, donde ahí empiezan un poquito las señales de que el niño o la niña ya medio empiezan a entender que el mundo no es algo que gira en torno a uno y que debe responder en relación a lo que uno quiera. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es estar recién nacido en esa condición narcisista, normal, sana, y otra cosa es tener 2 años y todavía tener esa condición, porque todavía el cerebro no puede entender más cosas. Y por eso es que hacia los 2 años, 2 años y medio, generalmente los niños y las niñas son muy caprichudos, o sea, no entienden razones, porque ahí ya tienen más capacidades que cuando tenían 1 mes o 2 meses de nacido, se mueven, hacen cosas y quieren hacer todo a como lo tienen en su mente, sin entender consecuencias, sin poderse poner en el lugar de las demás personas, ¿verdad? Y diríamos que es una condición normal en los primeros años de vida. Poco a poquito empieza el desarrollo de esa capacidad de mirar las cosas y las personas en sí mismas. El problema del narcisismo adulto, que ya no es sano, ahí ya es inmadurez, y si es muy grande el narcisismo, ya es una patología o puede manifestarse en diferentes patologías. Imagínense una persona de 30, 40 años, 50 años, que no sea capaz de ver las cosas en sí mismas, de ponerse en el lugar de los otros. Ahí hay una desproporción muy grande. Eso es normal en un niño de 3 años, de 2 años, pero en uno de 40, ¿verdad? En uno de 40 es muy, muy diferente, ¿sí? Y es ahí donde ya podemos empezar a hablar de inmadurez humana. No hubo desarrollo psicológico y la persona empieza pues a ser dañina. Si un niño de 2, 3 años es problema porque ya sabe caminar, ya puede destruir cosas, ya puede hacer caprichos, ya puede oponerse, imagínense uno de 40 que tiene mucho más recursos para comportarse, vamos a decir así, más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un segundo, voy a quitar por aquí alguna cosa que he puesto. Un segundito aquí con mi problemática. Bueno, y disculpas un segundito. Bueno, entonces, ahora lo que a nosotros nos va a interesar va a ser precisamente el narcisismo en la vida adulta. Todavía algunos datos que quisiera recordar en algunas conferencias que di sobre las etapas de la vida. Les recuerdo que cuando vimos la segunda etapa de la vida, que es exactamente
la edad que va de 1 año y medio a 3 años. La siguiente etapa, después de los 3 años, poco a poquito va a aparecer un poco la superación del narcisismo muy levemente. En esa ocasión, les decía que un niño de 2 años, 2 años y medio, no puede jugar con otro niño de 2 años o 2 años y medio. Se van a pelear, o sea, ninguno de los dos puede ponerse en el lugar del otro y ninguno de los dos puede observar reglas objetivas del juego. No se pueden poner de acuerdo. Las reglas de un juego, por ejemplo, fútbol, pues aquí está la regla y a usted le marcamos foul o lo que sea, y hasta, en cambio, un niño no, la falta de objetividad es algo así como decir, las cosas son como yo las veo, no existe ningún reglamento que a mí me regule. Ahora imagínense que dos niños quieren jugar algo así, no pueden. Por eso decíamos en su momento que los niños de 2, 3 años solo pueden jugar con adultos, porque el adulto le da por su lado, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, el cerebro necesita madurar un poquito para ir saliendo de esa situación, ¿verdad? El problema, como les decía, es que un adulto todavía siga pensando así, ¿verdad? Hablaba hace un momentito de que se supera el narcisismo siendo más objetivos, viendo más las cosas como son. Bueno, también las personas como son. Cuando éramos pequeños y nos atendían los adultos, principalmente la figura de nuestra madre, el niño cree que su madre está para él, o sea que la mamá no tiene existencia propia. Ya había comentado en otra ocasión que hace años que estaba en la Ciudad de México y a veces tomaba el metro. En una ocasión observaba, bueno, no había asientos libres, bueno, yo iba de pie y había una señora que tenía la bolsa del mandado en el piso, estaba tomada del tubo para no caerse, con un bebé en brazos y otro niño como de 2 años estirándole la falda, mamá, mamá, queriendo que lo cargara. Era interesante observarlo como ese niño, pues, aunque vea que su mamá está ocupada, que se tiene que detener, que tiene al otro bebé acá, el niño no alcanza a entender que su mamá no puede. Si él quiere que su mamá lo cargue, pues su mamá lo tendría que cargar, aunque no pueda, ¿verdad? Este es más o menos, vamos a decir así, el límite del narcisismo infantil en relación a las personas, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez cuál sería la fórmula. Si yo necesito que mi mamá me cargue, lo debe poder hacer. ¿No? ¿Por qué? Pues porque mi mamá vive para lo que yo necesite. Y esta es entonces una de las cosas más tremendas del narcisismo, ¿sí? El que a las personas se les vea desde esa perspectiva, ¿sí? Y bueno, por eso, si empezamos a hablar del narcisismo adulto, que además es el común denominador de todos los trastornos, incluyendo los que ya hemos visto. Entonces, el común denominador es que para el narcisista, la realidad y por lo tanto también sus interlocutores existen solo en razón de sus propias necesidades. El narcisista no puede ver a los demás en sí mismo, ¿sí? Y ya sea por una causa o por la otra. Los trastornos que ya hemos visto, por ejemplo, el limítrofe. El limítrofe es narcisista, ¿por qué? Pues porque es incapaz de controlar los propios estados emocionales y necesidades y pretende que los otros lo hagan, ¿sí? Como si fuera un niño. Es cierto que sufre mucho, pero eso no le quita el ser narcisista, ¿verdad? O el trastorno del control de los impulsos, ¿sí? Por incapaz de controlar sus impulsos, los demás son usados, entre comillas, para que reciban sus impulsos. El trastorno obsesivo compulsivo. Los miedos, ya vimos que la principal causa es el miedo. Los miedos del obsesivo compulsivo hacen que no pueda ver a los demás en sí mismos, ¿sí? Los ve incluso como objeto de sus miedos, ¿sí? Bueno, entonces, esto hace que el narcisista adulto sea muy tóxico, es decir, que envenena
envenene mucho las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones por las cuales se envenena, vamos a decir así, las razones interpersonales? Sí, porque ya lo dijimos, el narcisista ve la realidad a conveniencia, ve a las personas a la luz de sus propias necesidades. Las necesidades del prójimo no cuentan, ¿no? Entonces, si la otra persona no ha detectado que su interlocutor es un narcisista, entonces se va a poner al servicio de los caprichos del narcisista, a pesar de toda la tensión y el estrés que le produzca y que le va a perjudicar su salud, ¿no? ¿No? Por el cortisol y todo lo que le genera esos malestares, ¿sí? Porque el razonamiento del narcisista es incoherente y convenenciero, es decir, da razones, un tipo de razones cuando es su conveniencia y otro tipo de razones cuando cambia la conveniencia. Y eso es para las personas objetivas, razonables, es muy exasperante. Sí, pero ¿por qué si acaba de decir esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si acá yo le ayudé? ¿Por qué acá no? ¿Sí? Porque el razonamiento del narcisista es convenenciero. En alguna ocasión he expresado lo siguiente, lo vuelvo a repetir en este contexto, ¿no? Cuando una persona dice, no, yo soy así, los demás se aguanten, yo, es porque soy sincero, y los demás reciben, pues, cosas no educadas. Pero cuando otro le hace a él eso, no dice, sí, eres muy sincero, ¿verdad? Pues síguelo haciendo, sígueme ofendiendo, lo que sea. Ahí el razonamiento, ya yo qué culpa tengo, ¿no? No tienes derecho a. Entonces, si me conviene, yo digo, la impulsividad es autenticidad, pero si es otro, va contra mi derecho. Más o menos así es como razona el narcisista, es un razonamiento incoherente, ¿sí? Y sus reacciones emocionales son exageradas. ¿Cuál es el objetivo de enojarse mucho, de hacerse la víctima y todo? Pues bloquear cualquier intento de aclarar las cosas, ¿sí? Impedir que la otra persona se exprese. Son tres cosas que dije muy rápidamente, así como muy sencillamente, pero cuando se viven con un narcisista y se tiene que soportar una y otra vez estas situaciones, la toxicidad de veras va acabando con la persona que tiene que interactuar con un narcisista. Por eso Eric Fromm escribió, ¿verdad? Muy claramente, dice, el narcisismo, dijo Fromm, Fromm escribió, el narcisismo tiene pocas diferencias con una forma refinada de canibalismo, ¿sí? Hay muchas imágenes que nos lo pueden reflejar, ¿no? O algunos llaman vampirismo, ¿no? Porque el narcisista chupa la sangre de los otros, ¿verdad? O el caníbal, ¿no? Que se come al otro prácticamente, ¿sí? Por eso entonces Eric Fromm dice, sí, el narcisismo de las personas es tan perjudicial que tiene pocas diferencias, o sea, se parece mucho a una forma refinada de canibalismo, ¿verdad? Dura la frase, o lo que llamamos personas tóxicas. Y bueno, este es entonces el concepto de narcisismo, digamos así en general, que indica necesariamente inmadurez en el adulto. En algunas situaciones un poquito más graves se hace tóxico, ¿verdad? Y además, que es el tema de hoy, hay un trastorno específico que se llama así, trastorno narcisista de la personalidad o trastorno de la personalidad narcisista. No quiere decir que el narcisismo se reduzca a este trastorno, ¿no? Por eso quería aclarar, ¿verdad? Va la tercera aclaración. La primera fue sobre el nombre. La palabra narcisismo viene de un personaje mítico que es Narciso, que se enamora de sí mismo y eso lo lleva a la muerte, vamos a decir así. Segunda aclaración, existe el narcisismo infantil que es normal, ¿sí? Cuando se es pequeñito, y el narcisismo adulto que es perjudicial, ¿no? Por lo que ya hemos comentado. Y entonces aquí seguimos la tercera aclaración, que sería el
trastorno narcisista de la personalidad. Para esto, entonces, voy a poner una diapositiva para ir viendo, ¿no? Cuáles son los criterios de diagnóstico de la personalidad narcisista, ¿sí? Y bueno, los leo y los aclaro un poquito porque, eh, pues, el intento es que quede lo más claro posible, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, tenemos los primeros 4 y acá otros más, van a ser 9 criterios de diagnóstico. Entonces, primero, el que tiene trastorno narcisista de la personalidad tiene un grandioso sentido de autoimportancia, ¿verdad? Que es sumamente muy importante, exagera sus capacidades, espera ser reconocido como superior a los demás, ¿verdad? Sin siquiera tener logros proporcionados a lo que pretende. Segundo criterio, está preocupado por las fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, ¿no? Todo acá en su cabeza, belleza y amor imaginarios. Tercero, cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido o solo puede relacionarse con otras personas importantes, ¿verdad? De alto estatus, ¿no? Si no, no me rebajo como yo voy a hablar con personas, ¿verdad? De escasos recursos o no sé. Exige admiración excesiva de parte de los otros. El quinto es muy pretencioso, tiene expectativas poco razonables o nada razonables de recibir un trato especial, ¿verdad? Y que se cumplan sus expectativas. Saca provecho de los demás para alcanzar sus propias metas, o sea, los demás no importan, dicho en otras palabras, lo que importan son sus metas, lo que importan son sus deseos, sus objetivos, los demás no importan. Séptimo, carece de empatía, es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Si contamos el criterio 6 y 7, podemos ver que entonces saca provecho de los demás, o sea, no importa cómo se sientan los demás, lo que importa es lo que quiere. Y eso es lo que significa falta de empatía, ¿sí? El otro puede sufrir, o sea, no, como que no lo calcula, no lo alcanza a entender, no lo ve. Y por eso es que cuando una persona vive con un narcisista y no identifica esto, pues permite que lo vayan agotando, que se lo vayan acabando, ¿verdad? El narcisista también tiene mucha envidia, generalmente, ¿sí? Y, pues bueno, el narcisista cree que son los otros los que lo envidian, ¿sí? Presenta comportamientos o actitudes arrogantes y soberbios, muy antipáticos, ¿verdad? Así de superioridad y cosas por el estilo. Vamos a ver un poquito más adelante o tratar de imaginar cómo está la mente del narcisista, ¿verdad? Pero una de las cosas más impresionantes es que el narcisista no se dé cuenta de lo antipático que es. Y como dice el criterio 8, ¿verdad? Sus envidias y todo el asunto, luego las quiere hacer aparecer como si fueran los otros, los envidiosos, y eso nadie se la cree, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, digamos, estos son los criterios de diagnóstico y los presento o los presenté, pues para un acercamiento. No nos dicen mucho porque porque generalmente en los manuales de psicopatología se dice que el narcisista tiene una altísima autoestima. Eso es lo que aparece al exterior, pero en realidad, si tuviera una correcta autoestima, no necesitaría de esas cosas. Antes bueno, todavía sobre esto, ¿no? Por eso se sabe que los narcisistas provocan en los demás rechazo, ¿no? Lo rechaza la gente, ¿sí? Son modos de ser que hacen que la gente se aleje, ¿sí? No reconocen sus propios defectos y fallos, ¿verdad? Y cuando alguien se los quiere hacer ver, generalmente pasan al ataque. Entonces es difícil. Incluso se considera que son personas
que difícilmente aceptarían ir a psicoterapia, difícilmente va contra ese ego o esa situación en la que no reconocen defectos, ¿verdad? Por eso es que más que pedirle a un narcisista que vaya a terapia, mejor es pedirle a una persona o sugerirle que la que padece al narcisista, la que sufre las consecuencias, es el quien vaya a terapia para saber qué hacer con un narcisista. Si nos preguntamos por las causas, ¿qué es lo que causa eso? Este es uno de los trastornos más estudiados, ¿verdad? Porque son de las cosas, como decía, más fuera de realidad. Eh, bueno, ya lo comenté, o sea, es impresionante que el narcisista no se dé cuenta de cómo aleja a la gente, por ejemplo, o sea, es un trastorno, bueno. Entonces, las causas, se han descubierto tres causas, ¿verdad? Principales. Una, la imitación, es decir, que cuando eran niños pequeños había algún adulto así y lo imitan, ¿verdad? Por imitación. Una segunda posibilidad, la sobreprotección de los papás. Le hicieron sentir como especialito y se la creyó. O las críticas excesivas, el desprecio, el abandono sufrido en la infancia y en la adolescencia. Y es algo así como haber exagerado lo contrario para estar anestesiando ese sufrimiento, ¿verdad? Que todavía les duele mucho, ¿verdad? De la infancia, ¿no? Y bueno, aquí lo que nos interesa mucho es tratar de entender más o menos cómo está la cabeza, la mente de un narcisista que no se da cuenta, pues, de lo antipático que nadie se la cree y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, les comentaba al principio que aparentemente siente un amor exagerado por sí mismo, ¿verdad? Y se cree singular y especial, ¿verdad? Y los demás deben reconocerlo. Pero en realidad no se conoce a sí mismo. Si se conociera, no tendría esos errores tan grandes, ¿verdad? En el concepto que tiene de sí mismo, ¿verdad? O sea, no se conoce, cree tener más cualidades de las que tiene, ¿verdad? Y otras cosas como, por ejemplo, creer que su valía personal, creen que vale mucho, pero curiosamente creen que su valía personal depende de que los demás lo admiren y aplaudan. Por eso se enoja cuando no lo hacen, ¿verdad? Así que no sabe usted quién soy yo y cosas por el estilo, ¿sí? Desconoce, o sea, no percibe, desconoce sus fallas, sus defectos, ¿verdad? ¿Sí? Extrañamente parece como que no se da cuenta, ¿verdad? O no entiende esos defectos y no entiende lo desagradable que esto es para los demás, ¿sí? Tiene la necesidad de negar o distorsionar los triunfos y cualidades ajenas, ¿verdad? Porque es súper peligroso para él el reconocer que otro haya hecho las cosas mejor que él, por ejemplo. Muy peligroso para su autoestima, entre comillas, ¿verdad? Y por eso distorsiona, niega, desprecia, ¿verdad? Con el objetivo de engrandecerse a sí mismo. Es interesante cuando una persona nunca ve algo bueno en los otros, ¿no? Y si alguien hizo algo muy bien, algo le va a encontrar, ¿verdad? Así como esa incapacidad para reconocer lo que otros han hecho bien, ¿verdad? O sea, parecería que creen que descalificando a los otros, ellos valen más, ¿sí? Desconoce que simplemente está siguiendo aquello que aprendió, ¿verdad? Con la sobreprotección recibida o que está, digamos, tratando de anestesiar el sufrimiento de inferioridad que tuvo, ¿verdad? En otras etapas de la vida, ¿sí? Hay una inconsciencia de esto, ¿sí? Hemos sido casos, por ejemplo, de una persona, ya falleció, pero ya pues, al final de su vida, pues ya la cosa era bastante evidente, pero viendo fotografías de cuando era niño, de veras, pues tenía defectos que hicieron que sufriera muchísimo bullying y que sea todo delgadito y todo, y llegó a ser un hombre fuerte porque cuando llegó a la juventud se metió a un gimnasio duro para decir yo no soy débil y fuerte y era peleonero, o sea, era provocador, ¿sí? Como
como cada vez que provocaba a otra persona, era como decir, ya ves, no estoy tan flaquito ni tan defectuoso como me hicieron ver de pequeño. Se considera que esto es algo así como anestesiar ese dolor y ese sufrimiento que todavía se lleva mucho, muy adentro, ¿no? De uno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la mente del narcisista está blindada, ¿sí? Atrincherada, ¿sí? En relación a los datos sobre su conducta. Así que por eso es muy difícil que un narcisista reciba una corrección, ¿verdad? Y peor todavía, el hecho de aceptar que no es lo que necesita hacer. Así podríamos más o menos entender la mente, porque de otra forma, como decía, he dicho ya varias veces, cómo es que hay tanta ceguera de parte de uno que tiene trastorno narcisista de la personalidad de no darse cuenta de lo antipático que es, ¿verdad? Bueno, pero el hecho de intentar ver más o menos cómo piensa o cómo está la mente de un narcisista nos ayuda pues un poquito a hacer un bosquejo de cuál sería la mente sana, ¿verdad? Es decir, aquí el narcisista nos ayuda a poder describir, por opuesto, vamos a decir así, lo que sería una mentalidad sana, ¿sí? Y diríamos que, bueno, si idealmente, cosa que es muy difícil que suceda, ¿verdad? Suele suceder de cuando en cuando, que una persona narcisista pase a no serlo, entonces se alivia. Hay varios tipos de narcisista, pero bueno, ahora me recuerdo de una mujer allá cuando mi estancia en Italia que pude atender, que era bailarina, había sido bailarina, ¿sí? Y bueno, ella iba porque quería resolver el narcisismo, curiosamente, porque el maestro de baile y de teatro les decía es que ustedes en el escenario deben sentirse como el único, la única, no sé cuánto, ¿sí? Tenía muchas fotografías donde aparecía así muy, muy bien y todo el asunto. Tenía un poquito algún defecto de escoliosis y en las fotografías donde aparecía eso le recortaba ese pedacito, ¿verdad? Y tenía fotografías recortadas por ahí, ¿sí? este, Afortunadamente se dio cuenta de lo perjudicial que era el narcisismo y la ayuda psicológica pedía decir es que yo quiero, digamos, dejar completamente eso. Tenía un álbum de fotografías donde aparecía así, y entonces me decía, ya en este álbum, no, pues destrúyelo, regálaselo a que tú quieras o deshazlo. Y en un cierto momento lo deshace, ¿no? Y lo destruye. O sea, sí hay, pero generalmente, sí hay quien cambia, pues, pero generalmente es difícil, ¿verdad? Regresando, pues, bueno, más bien retomando lo que aprendemos del narcisista, ¿verdad? En términos ya sanos, la persona es sana, es alguien que se conoce a sí misma, ¿verdad? Que tiene un concepto de sí mismo mucho más realista, ¿sí? Reconoce sus errores en forma sencilla cuando estos aparecen, ¿sí? Considera valiosa cualquier intervención en la que le ayudan a ver algo que debe corregir. Y bueno, siempre nos encontramos con alguien mal educado, ¿verdad? Entonces, cuando una persona sana recibe críticas de maleducados, ¿verdad? Simple y sencillamente sabe de dónde vienen, no necesita que hablen bien de la persona, sí sabe que son palabras y que están reflejando a una persona desesperada o no sabemos, ¿verdad? Una persona sana sabe que las alabanzas y las adulaciones son muy ambiguas. Las alabanzas y adulaciones pueden tener, bueno, las adulaciones no, ¿verdad? Pues las alabanzas pueden ser genuinas, pero también pueden ser manipuladoras. Por eso su autoestima no depende de lo que otros dicen, ¿verdad? Ya sea a favor o en contra, ¿sí? También consideramos que una persona sana pues está atenta a las consecuencias de su conducta con respecto a los otros, que es una parte ciega, ¿no? De parte de la persona narcisista, ¿sí?
entiende muy bien la persona sana que descalificar a otros, ¿verdad? Sobre todo si lo hace por mecanismos defensivos, pues además de que no es legítimo, ¿verdad? No logra nada. El narcisista cree que despreciando a los otros vale más, pues nadie cree que valga más por eso, absolutamente, ¿verdad? Las personas sanas valoran profundamente las relaciones genuinas, ¿verdad? El narcisismo se pone la máscara de superior y de perfecto. La persona sana no necesita ponerse esa máscara, ¿verdad? Está abierta a la retroalimentación, al aprendizaje, ¿verdad? Y entonces este rico funcionamiento, pues hace que también las relaciones con los demás no sean tóxicas, sino al contrario, ¿verdad? Que sean nutricias, ¿verdad? Bueno, entonces, después de señalar un poquito también estas características de la persona narcisista y la persona sabia, creo que ahora conviene ser muy concretos en el reto del narcisista. Le llamaría, el reto sería la objetividad. ¿Qué quiere decir objetividad? A ver, cuando decimos que el narcisista ve las cosas solo a la luz de sus necesidades, ¿verdad? A eso le vamos a llamar subjetivismo. ¿Por qué razón? Porque, si hablo un poquito así con las manos, cuando nosotros conocemos algo o a alguien, si nosotros conocemos, el verbo conocer tiene un sujeto que soy yo. Yo conozco. O él conoce, el sujeto es él, ¿verdad? El sujeto del verbo, conocer. Y lo conocido es el objeto del conocimiento. Entonces, tenemos el verbo conocer, un sujeto que es el que conoce y un objeto que es lo conocido. La palabra objeto no significa cosa material, es el objeto de conocimiento. Puede ser una persona, puede ser incluso la verdad, o sea que no es material, o puede ser una cosa material. Pero quiero subrayar, en todo conocimiento está el sujeto que conoce y lo conocido, o se puede decir el objeto conocido. Cuando una persona no le importa el objeto más que en razón de sus condiciones subjetivas, se le llama subjetivismo. Y cuando una persona le interesa de veras conocer al objeto de su conocimiento, o sea, una persona, y aunque no le guste, aunque no lo que sea, dice, si esta cosa es así, aunque no me guste, ¿sí? Entonces la persona es más objetiva. Entonces, la palabra objetividad se refiere a la capacidad de conocimiento de aquellas personas que respetan las características del objeto y son conscientes de que la realidad es objetiva, es decir, el mundo, las personas tienen su propia existencia, su propio ser y cuando son personas sus propias necesidades. Es decir, las personas no existen en razón de mis necesidades, sino en razón de las suyas, igual que yo también en razón de las mías, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede con el narcisismo es la incapacidad de objetividad, o sea, la incapacidad de mirar a las otras personas y las situaciones en sí mismas, ¿no? Y esto impide realmente, o sea, impide amar, ¿sí? A las personas. A ver, un segundito, aquí otra vez he tenido un problemita. Ok, ya, técnico. Entonces, el narcisismo tiene esa incapacidad, le llamamos subjetivismo, egocentrismo. ¿Cuáles son los resultados en la cuestión de la espiritualidad y de la humanidad? Bueno, pues que una persona narcisista no puede amar. La cosa es muy lógica. Si una persona narcisista no es capaz de mirar las cosas en sí mismas, y si esto no es una cosa, sino una persona que dice amar,
entonces ni siquiera la puede ver en sí misma, ¿sí? No la puede amar, ¿sí? Por eso los especialistas en lo que es la naturaleza del amor, como Eric Fromm, por ejemplo, dice una condición indispensable para amar, así en general, para amar es la superación del narcisismo. Esto es para todo tipo de narcisismo y con mayor razón para el trastorno narcisista de la personalidad. Yo creo que es bastante lógico, ¿no? Y lo podemos entender. Una persona narcisista piensa en sí misma, todo existe en razón de sí misma, y el amor es definido en la salida de uno mismo hacia los demás, hacia el prójimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Son incompatibles. Si el narcisista, ya sea trastorno de la personalidad narcisista o el narcisismo común a otras patologías, ¿sí? Si el narcisismo impide verlo, entonces la única posibilidad de que nosotros podamos amar es la superación del narcisismo. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que Eric Fromm escribe en su libro El arte de amar, ¿sí? Entonces, dice, el amor tiene diferentes exigencias, ¿verdad? Atender, desarrollarse. Ahorita decimos alguna otra cosita más, pero una de las cosas que él considera que es esencial es eso, ¿sí? El hecho de decir narcisismo y amor son incompatibles. Y ya sabemos que en la vida espiritual, el primer fruto del espíritu que le habla San Pablo es amor. El fruto del espíritu es amor, alegría, amor. Y luego después también otros frutos que son amor, como mansedumbre, paciencia, ¿verdad? Entonces, por eso comentaba desde el principio, el título pues de esta plática, ¿no? Los retos espirituales del trastorno narcisista, ¿sí? Y el reto es ese, ¿sí? El narcisismo es opuesto al amor. El trastorno narcisista de la personalidad nos presenta un modelo súper claro, pero sí quisiera subrayar que no es el único, ¿sí? Hay otros tipos de narcisismo. Incluso se considera, por ejemplo, que hay el narcisismo vulnerable, ¿sí? Es decir, la persona víctima, la que se hace víctima, el victimismo famoso, ¿sí? Y que llorando, rogando, diciendo a los otros cómo me hace sufrir, ¿verdad? Están pensando solo en sí mismas y esa es la manera de de hacer que los demás vivan en función de su necesidad de atención, ¿sí? No sé qué tan claro resulta, pero bueno, así como empezando nuestro aterrizaje, ¿verdad? El narcisismo es uno de los efectos más claros del narcisismo es la incapacidad para ver el mundo, las cosas, las personas en sí mismas. Y el amor tiene como una de sus condiciones esto, ¿sí? Y bueno, añado solamente una cosita, ¿no? El ser cada vez más objetivos, nunca vamos a hacerlo 100%, no tiene el caso, pero el hecho de poder ser un poquito más objetivos va a depender de el interés que tengamos en serlo. Aquí se sabe que una persona desarrolla la objetividad porque le interesa entender los datos reales del objeto de su conocimiento y quiere respetarlos y tomarlos en serio. Y a veces duele, o sea, a veces va contra el propio interés, ¿sí? Entonces, este es el grandísimo reto. Y es un terreno no tan, o sea, es un terreno medio movedizo, porque si yo le digo a un narcisista esto, entonces me va a decir, ¿y por qué no me ves a mí mismo? Mira cómo estoy. Sí, es decir, desgraciadamente, si uno les da argumentos objetivos a los narcisistas, los entienden narcisistamente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si yo empiezo a decir es que, mira,
la objetividad y la capacidad de amar es pensar en los otros, una probabilidad es que porque los otros no piensan en mí, a ver, ya ves que no son objetivos, ¿sí? Es muy difícil, ya lo comenté en su momento. Los narcisistas tienen muchos recursos para ser ilógicos, etcétera, porque el criterio no es la lógica, el criterio no son los datos objetivos, el criterio es la condición personal. Bueno, pues yo aquí me detengo, espero haber sido lo más claro posible y claro, estamos abiertos a preguntas y objeciones y todo lo que se presente. Padre, voy a empezar con las preguntas de hoy, nada más porque son del tema y ahorita voy a leer una pregunta de la semana pasada, ¿ok? Margarita Muy bien. Santiago dice, Padre, gracias por todas estas pláticas. Tengo una gran duda. En el caso de estos trastornos mentales, algunos más complicados que otros, ¿qué pasa con el alma de estas personas al morir? Por ejemplo, alguien que con el trastorno límite o narcisista y que no se dio cuenta de su condición y muere, ¿qué pasa? Bueno, claro, nosotros tenemos que hablar con mucha humildad sobre esto, ¿verdad? No es que sepamos exactamente qué pasa. Eh, Hay algunas personas que hablan como si supieran mucho, como si supieran exactamente qué, porque se basan en algunos textos bíblicos que dicen claramente esto, pero olvidan muchos otros textos bíblicos que también son bíblicos, ¿no? Y entonces tenemos el grande reto de la teología bíblica, es decir, al tener en cuenta todos estos datos, ¿verdad? Entonces, lo que la teología se llama escatología dice, bueno, es que la condenación es muy difícil de evaluar o de decir, este se condenó y este no. Eh, y bueno, hay gente que habla del infierno pues, como si lo conociera, pero bueno, y aquí dejo un poco lo que se dice que sería lo que se le pone el nombre de purgatorio, ¿verdad? Que en la Biblia no aparece nunca la palabra purgatorio, pero se deduce o se ha deducido de algunos datos por ahí, también se puede entender de diferentes formas. Teólogos que más han pensado en esto consideran que su purificación es el que ya muertos, ya sin los condicionamientos humanos, se dan cuenta del fracaso de su vida, ¿sí? El hecho de decir, claro, es como cuando nosotros nos damos cuenta de que perdimos el tiempo, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos hablar, no podemos hablar más, o sea, no tenemos autoridad para decir esto les pasa y les pasa. Bueno, si alguien cree que la tiene, bueno, pues mis respetos, pero yo no la tengo, ¿verdad? Pero en cambio, cosas como más claras que también se pueden deducir, ¿sí? Cuando estamos en la presencia de Dios, ya descondicionados, va a ser eso. Yo le he dicho, sin mencionar este tipo de situaciones, ¿no? Cuando una persona sufre, decir, pues sí, mira, de nada sirve tu sufrimiento, ya pasó. Sí, pero quién sabe qué nos va. Tienen muchas razones para seguir sufriendo, ¿no? Y lo siguen sufriendo y se morirán sufriendo. Probablemente, el gran de purificación va a ser darse cuenta de cómo se perdió el tiempo, ¿sí? Y lo que nos dicen los santos, ¿verdad? Las personas que han sanado es que han entendido esto antes de morirse, ¿sí? Qué pena entenderlo ya muertos, ¿no? Pero, claro, salgo a decir aquí, momentos, sí, pues me pasaron cosas muy duras en mi vida, pero yo decido ahora vivir plenamente y ser nutricio. Sí, pero no es tan fácil, claro, es la purificación exactamente, ¿sí? Ahora me puedo esperar a morir. O sea, decir, de nada sirve estarme quejando y seguir repitiendo lo mismo, de nada sirve, pero pues le sigo porque tengo muchas razones para seguirlo. Pues claro. Entonces, pienso que, digamos, el grande don de Dios después de la muerte es exactamente enfrentarnos con la verdad. Y si nunca la pudimos afrontar en la vida, la afrontaremos ahí, pero ya sin oportunidad de vivirla con riqueza, ¿sí? Entonces, eso. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? O sea, que Dios los condene. Bueno, pues habría que preguntarnos por la imagen de Dios que tenemos, ¿verdad? Y hay muchas formas, textos, y les presento uno, en el cual, que ya lo presenté en otra ocasión, que es una enseñanza de Jesús en forma de parábola, que es la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, ¿sí? Es decir, el padre nunca condenó a su hijo, nunca lo castigó, nunca. El papá solo lo amó. El hecho de que el hijo pródigo se haya perdido de todo durante un tiempo no fue porque su papá lo condenara. Su papá lo sí. Él solito. Y eso nos hace pensar en un aspecto también de lo que sucederá, o sí. Es el hecho de decir, si yo soy infeliz, pues es algo así como decir, bueno, no le he escuchado a mi Padre Dios que me dice cómo afrontar las dificultades, la vida, las injusticias y todo el asunto. Y voy a vivir así, pues es como el hijo pródigo, o sea, se va de la casa de su padre y vive como él quiere y le va terminando así, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, ¿qué sucede? Yo sugiero primero responder con mucha humildad, no somos tan sabiondos en ese sentido. Segundo, que no nos basemos en un solo versículo de la Biblia, porque Dios tiene muchas formas de hablar y nosotros para entender la forma de hablar de Dios necesitamos conocer toda la Biblia, no nada más algunos cachitos, que es uno de los límites de ciertas posiciones religiosas. Y lo que podría decir sería esto, ¿sí? Es decir, que es fruto de también reflexión de grandes estudiosos de la Sagrada Escritura, ¿sí? Una de las cosas que casi nunca pensamos es que después de morir nos vamos a enfrentar con la verdad ya sin condicionamientos y nos vamos a dar cuenta si fuimos tercos, nos aferramos a cosas que nos sirven o si aprendimos y cambiamos y todo ese asunto, ¿verdad? Sí. Gracias, Okay. padre. Margarita Santiago, que fue quien nos hizo la pregunta, dijo saludos desde Guadalajara. Muchas gracias. Ivette le dice, el esposo que golpea a su esposa, los misóginos y quienes son muy agresivos, independientemente de sus variantes, ¿existen grados de narcisismo más patológicos y cuáles serían? Sí, bueno, cuando son, a ver, entonces son dos cositas. Los grados, sí, claro. Es decir, según las ciencias humanas, todos tenemos un poquito de narcisismo, un poquito, muchito, ¿verdad? Pero también podemos estar abiertos a la corrección, ¿verdad? Es decir, cuando yo dialogo con una persona, pues tengo mi idea y dialogo de acuerdo a mi idea. Sería el narcisismo normal, resultado del propio límite. Lo que importa es que yo esté abierto a corregir los datos que yo ahorita estoy presuponiendo, ¿no? Por eso está en el preguntar y todo el asunto. Y el grado, pues aumentando, ¿verdad? De quien escucha menos, por ejemplo, de quien saca más las uñas, entonces va ahí los grados. Y los tipos son los que comenté ahora. De hecho, todos los trastornos psicológicos tienen como común denominador el narcisismo. Entonces, unos lo harán por incapaces de controlar impulsos, otros por interpretar malas señales de los otros, como es la paranoia o el síndrome paranoide, otros por el limítrofe, sí, y otros por antisociales, y son los diferentes tipos y son los que estamos entonces nosotros describiendo, ¿no? Quizá la semana que viene sea el trastorno paranoide, probablemente por ahí va. Muchas gracias, padre. Marichuy Herrera dice, saludos desde Guadalajara, padre Octavio y Gisela. Y señora Gisela, como siempre, muy claras y productivas estas conferencias. Gracias. Ivette dice, tenemos personajes de la vida pública que han perdido completamente su objetividad, incluyendo nuestro presidente en las mañaneras, dividiendo más al país. ¿Puede el narcisismo ser una combinación de patologías que hacen a una persona más nociva? También me vienen a la mente los pedófilos en redes de tráfico de niños a raíz de la película Sound of Freedom. Tim Ballard los describe como monstruos. Sí, o sea, me parece que es como un comentario. Claro que sí, hay muchos tipos. Hay uno que es muy peligroso, que es el psicópata, que también vamos a ver en su momento.
¿sí? Y pues sí, sí, personas que matan así fríamente y todo el asunto, claro, es un narcisismo muy grande y una carencia grandísima de empatía, ¿verdad? Ujú, Gracias. sí, Marichuy Herrera dice, gracias a Dios por tener esta oportunidad de escucharlo. Y gracias. dice, hacerse pasar por víctima es un mecanismo de defensa del narcisista. Sí, aunque hay hay otras perspectivas de hacerlo. Sí, hay, por ejemplo, la del análisis transaccional, que habla del victimismo como un modus vivendi, ¿sí? Es decir, si la persona no desarrolla capacidades objetivas de adulto y todo, y sus ganancias secundarias son de ser víctima, ¿sí? Entonces lo será y se interpreta como, como un modus vivendi, ¿verdad? Al no tener otros recursos para poder afrontar las situaciones de la vida. Y si es el caso, luego podemos más adelante ver esta perspectiva del análisis transaccional. Gracias, padre. Mm, Dice Ivette, la falta de corrección a un hijo por parte de sus padres puede fomentar que crezca con una conducta narcisista. Claro, claro. El grande reto de los papás es cómo corregir, ¿verdad? Es decir, no corregir o corregir demasiado. Los dos extremos son perjudiciales ordinariamente, y el grande reto es el equilibrio. Es una cosa admirable, difícil para los papás, pero sí, 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 sí puede suscitar eso, ¿verdad? Margarita Santiago dice, muchas gracias, padre, por la respuesta. Y Laura Herrera dice, qué interesante que los diferentes tipos de trastornos tienen el común denominador, el narcisismo. Ujú, Y así la es. semana pasada tuvimos un comentario en YouTube. Déjeme un segundo, padre, y se lo leo. Una, déjeme un segundo, padre. Bueno, de una persona que no dejó su nombre exacto. Dice, padre, disculpe, yo tengo mucho miedo con mis hijos a que les pase algo y es por la situación, les he provocado que caigan en algunos errores. Pensando en el pasado también con mis hermanos menores, tenía los mismos sentimientos. ¿Cómo podría trabajar ese miedo? Esto con respecto a la plática de los Ok. retos espirituales del trastorno obsesivo compulsivo. Claro, yo les sugiero que tenga en cuenta las capacidades de sus hijos y de sus hermanos, ¿sí? Porque no solo ellos, yo creo que ella misma también no tuvo padres perfectos, ni una infancia perfecta, ni yo la tuve tampoco. Mm. Entonces, yo entiendo que tenga mucho miedo, ¿sí? Pero hay que ver otros datos, o sea, que serían los recursos de ellos. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa oportunidad. Pudimos haber vivido no sé qué tipo de situaciones, pero así como gente ha sanado, quiere decir que existe la posibilidad de sanar, también pueden sanar. Va a depender de que uno se interese de hacerlo, busque. El interés también se expresa en las búsquedas, ¿sí? Se anime, porque hay gente que no se anima, ¿sí? Y entonces ella hizo lo que pudo, como sus padres hicieron lo que pudieron, y como todos los seres humanos hacemos lo que podemos, o sea, ¿no? ¿Sí? Entonces no es que ella sea una victimaria y los otros las víctimas. Esta es una condición humana y es lo que yo le invito a ver, ¿sí? Es decir, ok, tiene temor, pues sí, pues, pero también ellos tienen recursos, también ellos irán teniendo responsabilidad personal ante aquello que les daña, sí, y esa es una condición de todos los seres humanos. Ujú. Muchísimas gracias, padre. Al parecer ya son todos los comentarios y Beth le dice que muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, padre. Con mucho gusto y Dios mediante, la semana que viene, pues vemos que otro trastorno por ahí nos ayuda a entender los retos para vivir el fruto del Espíritu, ¿verdad? Muy Ok. bien. Bueno, pues que pasen buenas noches y ya nos veremos Dios mediante la semana que viene. Así Dios quiere. Muchísimas gracias, padre. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.